de Chile. Ahora sí, Candy Fabio, ¿nos escuchas? Hola, buenas tardes, los escucho perfecto. Muchas gracias, Candy. Justo hoy día estaba conversando bastante sobre las infancias, sobre los espacios de protección que se generan en los colegios, entre otras cosas, y también sobre el adultocentrismo con que a veces tomamos decisiones y un poquito alejados de la evidencia científica también, o de la evidencia que se puede también lograr a través de la conversación entre la sociedad civil, entre la academia, entre el mundo de la institución, para proteger a nuestros niños. Y aquí vamos a conversar sobre los factores que inciden en una crianza positiva, un poquito más a largo plazo, sobre sentirse satisfecho con el ejercicio de la parentalidad o la estabilidad laboral como factores que, por ejemplo, podrían incidir en una crianza positiva. Primero, ¿qué resultados te parecen a ti más relevantes de destacar hoy de este estudio, conocimiento, actitudes y prácticas con relación a la violencia en la niñez en Chile? A ver, primero destacar que para el país es muy relevante tener y poder dimensionar cuál es el tipo de violencia que es ejercida en los contextos de crianza y que afecta esta violencia psicológica o física al desarrollo de los niños. La Convención establece que los niños tienen derecho a una vida libre de violencia y los países debieran garantizarla, ¿verdad? Y para garantizarla, para poder dimensionar el número de familias que se ven expuestas a este tipo de violencia hacia sus niños y poder con esa información generar políticas que apoyen a las familias en cambiar esas conductas, es algo relevante para UNICEF y por eso este estudio que es bastante original, o sea, estamos hablando de conocimiento, actitudes y prácticas, en el fondo queremos saber qué influye en las familias, el que puedan tener ciertas prácticas violentas o no, respecto a los contextos de crianza. Perfecto. Por eso uno de los resultados más relevantes tiene que ver con que hoy día la familia, los padres, madres y cuidadores principales conocen los derechos de los niños, ¿verdad? Conocen y saben los efectos de la práctica violenta, de violencia física. Ya no es tolerable hoy día, saben dónde denunciar, incluso hay más preocupación, hay rechazo cultural al respecto y eso es una buena señal. Sin embargo, no se reconoce la violencia psicológica, entonces hay una cierta ambivalencia. Los padres, un porcentaje importante cree que gritar a un niño, sancionarlo, ponerlo en ridículo, decirle sobrenombres, tratarlo como tonto, etcétera, es algo que no es violento y que además hay un porcentaje que cree que es adecuado, que casi nos estamos preocupando con los niños con este tipo de práctica. Entonces, resulta relevante, primero, poder informar que a la ciudadanía, a la población, a los padres, a los cuidadores, que la psicológica igual afectan el desarrollo, igual afectan la autoestima y por tanto las relaciones familiares, o sea, en el contexto familiar, pero que también los niños aprenden, ¿verdad?, ese tipo de relaciones con sus pares y en otros contextos donde ellos se desenvuelven. ¿Y estas prácticas son muy extendidas en nuestro país? O sea, los resultados nos plantean que la violencia psicológica, al no conocerla o reconocerla como una violencia, por cierto que está más validada, ¿verdad? Y eso hace que sea más extendido. Por eso insisto en la relevancia de poder informar sobre los efectos que tiene la violencia psicológica y cómo es necesario trabajar en ella. Por eso el otro resultado relevante tiene que ver con que las familias, al no conocerla y también al rechazar la violencia física, ellos mismos piden mayor información y piden espacios donde puedan acceder a información y accedan a modelos y a herramientas que le permitan ejercer una crianza sin atender a la violencia. Uh-huh. Y hay en esta medición también resultados respecto de si existe grupos, por ejemplo, que estén mayormente siendo vulnerados en el contexto de esta violencia psicológica. Estamos hablando que otros, me refiero a grupos etarios, grupos económicos, distintos grupos. Claro, mira, primero es súper relevante señalar que la violencia es transversal en términos sociales a todos los grupos económicos. Sin embargo, hay ciertas situaciones que afectan a las familias más vulnerables, que las privan de contar con herramientas,
que hay otras cuestiones o otros factores como los económicos que son factores estresores para las personas que están criando. No es que las familias más vulnerables sean golpeadoras o maltratadoras per se, sino que hay otros factores que inciden en que tengan mayores dificultades para ejercer una crianza positiva. Por eso también otro factor relevante tiene que ver con los hogares monoparentales. Ajá. Hay menos compañía, hay menos capacidad para complementarse con otro en esta crianza. E incluso cuando hay posibilidad de complementarse con otro en la crianza, un padre y una madre presentes, si no estás de acuerdo en los estilos de crianza, también puede afectar el desarrollo de los niños. ¿Te refieres a un otro y ese puede ser un padre o madre de una pareja, pero también pudiera ser un abuelo, una abuela, un tío, una tía? Por supuesto. O sea, las familias señalan, todos los adultos entrevistados señalan sobre la necesidad de poder compartir esta responsabilidad de crianza y de conocer nuevas herramientas con vecinos, con comunidades, con parejas, con adultos o no, o con mamá, papá u otros tíos, qué sé yo, vecinos, que más o menos tengan los mismos rangos etarios de crianza. Es importante para saber y tener claridad de qué esperar en las distintas etapas de desarrollo de los niños. No es lo mismo la crianza de un niño en primera infancia, de 0 a 3 años, de 3 a 8, que los adolescentes, ¿verdad? Entonces, por eso la necesidad de poder conversar, de tener grupos de apoyo, y no solo políticas, y por eso nosotros le decimos mucho a la política país, a las políticas de los países, a las políticas sociales, que en su diseño consideren que las familias a nivel territorial se puedan encontrar y puedan acceder a distintas herramientas y a poder compartir cómo cada uno la aplica. Decías que es transversal en grupos socioeconómicos y en grupos etarios, en cortes generacionales de niños, niñas. ¿Hay grupos que son más vulnerados que otros? En general, los niños menores de 12 años, que no es algo que en el estudio no medimos prevalencia, pero tenemos información respecto a otros estudios que ha hecho la propia UNICEF sobre maltrato, y también el Ministerio de Desarrollo Social con la encuesta longitudinal de primera infancia. Y efectivamente los niños menores de 12 años son más propensos a las prácticas de violencia en la crianza, de tirones de mecha, de corregir con palmada, y los adolescentes afortunadamente decrece ese aspecto, pero está muy presente la psicológica. Perfecto. Y la restricción, esta restricción de controlarlo todo y de no poder reflexionar con los adolescentes respecto de cómo ir generando esta autonomía que ellos requieren para ir tomando sus decisiones, conocer los riesgos, etcétera, etcétera. Sí. Tú decías hay factores que inciden en las familias en caer en estas prácticas, porque son factores externos. ¿Cuáles serían? Como te planteaba, todo lo que tiene que ver con las situaciones socioeconómicas. Por ejemplo, la propia pandemia nos ha demostrado como país y en toda la región y en todo el mundo, en verdad, que la mayoría de las brechas socioeconómicas se agudizaron con la pandemia. Entonces, encerrar a la familia pensando que, verdad, era parte del cuidado que tenían que tener las personas para disminuir el contagio, sin apoyos, por largos periodos, sin asistir a la escuela, que son espacios protegidos donde los niños también pueden manifestar si están siendo agredidos o no, y además con toda la carga emocional respecto, por ejemplo, de haber perdido el trabajo o de tener bajo salario, o la agudización de la precarización de los espacios laborales que también conocemos en el país y también se han demostrado con encuestas realizadas hace poco, son factores que inciden y ponen en mayor riesgo a los niños a enfrentar esta violencia psicológica o física. Por eso te decía que no es que la familia, padre, madre, otro cuidador, abuelo, quieran corregir siempre violentamente, sino que hay factores que inciden y por eso la necesidad de que las políticas sean integrales. Es importante preocuparse en la escuela, es importante preocuparse en los barrios, de asegurar en las poblaciones, de asegurar el cuidado de los niños, pero también es importante que las políticas sociales apunten a que las familias tengan los apoyos económicos que les permitan cierta tranquilidad para ejercer adecuadamente su estilo de crianza. A propósito de la autonomía,
Claro, a propósito de la autonomía progresiva que decías que es tan importante empezar a desarrollar con los niños, la posibilidad de conversar con ellos, incluso de considerar esas opiniones a la hora de tomar decisiones y no de querer controlar todas las decisiones, incluso a veces queriendo protegerlo. ¿De qué manera esto se cruza con, por ejemplo, la recién aprobada ley de sistema de garantías de la niñez en Chile? Wow, ha sido una larga tensión que no solo ha vivido Chile, sino que en las distintas culturas y los distintos países de la región se tiende a establecer una competencia, ¿verdad?, entre la autonomía progresiva y la responsabilidad que tienen los padres de proteger a sus niños. Aquí no hay competencia. Aquí lo que se requiere establecer es primero siempre establecer diálogo de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que están los niños, y el diálogo se va construyendo con espacios de participación al interior de la familia, y que tiene que ver con que los niños de a poco puedan ejercer esta participación tomando decisiones que les afectan a sí mismos. Desde yo a una guagua no le pregunto si le voy a poner pañal o no, ¿verdad? Pero hay cierta etapa en que sí tengo que trabajar con que el pañal ya no es lo que va a necesitar. O a un niño de 5 años, si está lloviendo, por supuesto que voy a ponerle un chaleco, pero a un adolescente en general va a tomar la decisión en forma independiente. Entonces, las familias tenemos que ser conscientes, los adultos en general tenemos que ser conscientes de la necesidad de relacionarnos con los niños desde el punto de vista de proveer espacios para que participen y decidan. Y eso lo puedan aplicar en los distintos contextos donde se tienen que enfrentar sí o sí a la escuela, a otros adultos buenos y adultos que también los pueden perjudicar. Entonces, por eso la necesidad de que la nueva ley de garantías que esperamos que se implemente con total propiedad, exista no una negación ni de la autonomía progresiva ni del derecho de los padres a educar de sus hijos. Nosotros necesitamos como sociedad aprender a relacionarnos de una forma distinta con los niños para poder ejercer espacios concretos en donde ellos hagan ejercicio de la totalidad de sus derechos. Y ahí la política pública, ¿cómo también puede entonces desarrollar programas que permitan intervenir a las familias? Yo sé que eso suena pésimo en un país además que ha realizado campaña y que muchas veces frena estos avances en materia legislativa precisamente por el miedo que tiene a la intervención de la autoridad o del Estado en lo que considera el derecho de criar a sus hijos y de proteger a su forma, a su manera, y muchas veces bien intencionada, pero errada, a los hijos. ¿De qué manera la política pública puede implementar programas que, como digo, puedan intervenir tempranamente en las familias para evitar que los espacios de vulneración puedan efectivamente llegar a mayores? De repente hay familias que necesitan esa ayuda, que como tú señalabas, no saben en qué están entrando, en qué prácticas están incurriendo, que pueden determinar finalmente un tipo de violencia psicológica que puede dañar a sus hijos, hijas y adolescentes, y también, por supuesto, al contexto familiar completo. Primero, es súper relevante que las políticas públicas reconozcan la necesidad de establecer y de llegar a las familias en el territorio donde la familia se desenvuelve. Tiene que haber cierta consistencia en los mensajes básicos que circulan en la escuela, que circulan en el consultorio, que circulan en las juntas de vecinos. La política pública puede llegar a través de esas redes. En esta primera etapa de informar cuáles son los efectos negativos de que las familias ejerzan prácticas violentas, sean psicológicas o físicas. Hay familias que ejercen ambas, primero, ¿verdad? O sea, ¿cómo informamos? Y luego, cómo en términos preventivos hay ciertas alertas que ya son registradas por distintos sectores y que es necesario usarlas en forma integral, que permitan apoyar a las familias y no siempre sancionar. Claro. No siempre, o sea, no solo llegar tarde, llegar oportunamente, pero que esa oportunidad signifique entregas de apoyo y no sanción, claro, ¿verdad? Y ese acompañamiento, hay familias que lo van a requerir por un periodo largo, hay familias que van a necesitar apoyos más especializados y hay otras familias que van a ser suficientes con que puedan compartir con otros vecinos, con otros que están en su misma situación. Por eso la política pública tiene que también comprender sobre la necesidad de que estas respuestas tienen que ser integrales, ¿verdad?, pero ajustadas a lo que las familias requieren.
Y lo que nosotros venimos observando en los últimos 20 años, y que ya hay evidencia suficiente desde la academia, de la institucionalidad pública, es que los diseños de las políticas son demasiado estrechos y tratan de que las familias encajen. Y eso ya no puede ser posible. Y además hay otro aspecto súper relevante que esperamos que también sea oportuno corregirlo a propósito de la implementación de la ley de garantía, y que tiene que ver con que los programas también sean evaluados, Lucía. Cuando un programa no es efectivo, no puede continuar implementándose. Y evaluar significa también ajustar permanentemente las políticas. Uno no dice, hoy día amanezco con una política y no sirvió, mañana la elimino y mañana creo otra, sino que hay que ir ajustándose, porque las culturas, las sociedades, los niños y también los adultos vamos evolucionando en función de las experiencias que vamos teniendo. Y esa lectura hay que hacerla en forma permanente. Muchas gracias, Candy Fabio, oficial de protección del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, por esta súper importante conversación. Que estés muy bien, gracias. Muchas gracias, Lucía, que estés bien. Chao. Y de esta manera terminamos rápidamente el capítulo de hoy de Estación Central de Radio Sac. Los dejamos con el boletín informativo y luego llega Emilia con 2 en la ciudad.